¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos sobre la violencia y bueno, estaré compartiéndoles desde mi experiencia profesional que tiene que ver con el ejercicio de la psicoterapia y este ejercicio está atravesado o realizado desde la perspectiva de género y de las masculinidades. Entonces lo que les comparta pues tiene ese recorte de la realidad. También es importante mencionar que la violencia es un fenómeno muy complejo y que es abordado desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas y posturas, por supuesto, y pues siempre será interesante conocer otras posiciones. Lo que yo les compartiré únicamente es una parte de la visión y que bueno, a mí me hace mucho sentido y creo que encuentro bastantes resultados positivos al momento de ejercer profesionalmente mi trabajo. En primer lugar, quisiera invitar a que se pregunten qué es violencia y qué es agresividad. Regularmente las personas creen que es lo mismo, creen que es algo diferente, pero les cuesta mucho trabajo hacer una diferencia. Y vamos a aclarar aquí estos conceptos. Por inicio de cuentas, la agresividad es algo innato, es algo biológico, es un mecanismo que tenemos para sobrevivir, y este mecanismo se activa cuando identificamos que estamos en riesgo, que nuestra integridad física o nuestro bienestar psicológico está peligrando. Entonces llegamos a tener alguna reacción agresiva con el objetivo de ponernos a salvo, de no estar en ese riesgo, en ese peligro percibido. Entonces qué bueno que tengamos ese componente agresivo porque nos permite ponernos a salvo. La violencia, en cambio, no es algo con lo que nazcamos los seres humanos, es algo que aprendemos dentro de la cultura, dentro de la sociedad en la cual nos desenvolvemos, en la familia, en la escuela, en el barrio, en la calle, en los medios de comunicación. Y es importante señalar que la violencia se ejerce en ausencia de un riesgo, de un peligro real. Porque básicamente la violencia o quien la ejerce lo que busca es tener control, tener dominio, tener sometimiento o ejercer sometimiento o poder sobre otra persona. Entonces estamos hablando de que hay una relación asimétrica. Alguien está por encima ostentando ese poder, esas facultades para ejercer sobre alguien que se encuentra por un nivel más bajo esas acciones de violencia. Y centralmente pues lo que busca es que la persona que se encuentra en esta parte de abajo haga las acciones que esta de acá espera. Insisto, no hay un riesgo real, no está en peligro la integridad, no hay una amenaza de la cual está escapando, sino más bien lo que busca es que se hagan las cosas pues de acuerdo a su propia consideración. Es decir, está queriendo obtener algo. En esto hablamos de que hay una intención. Entonces siempre la violencia tiene una intencionalidad. Y aquí es importante mencionar algo. De pronto al trabajar con personas, yo he escuchado a mujeres cuando, en el caso, cuando quien violenta es el hombre que dicen es que me duele mucho que él estuviera haciendo eso con la intención de hacerme sufrir, con la intención de maltratarme. Y ahí es importante que comprendamos que posiblemente la intención no era en sí hacerla sufrir, en sí verla pasándola mal. Como quiera, no era de inicio la intención, pero va implícito el sufrimiento que le causa. Él lo que buscaba era que ella no saliera de la casa, que no fuera a visitar a su familia, que se quedara ahí a atenderlo a él, que le diera prioridad a lo que él planteaba. Pero cuando ella lo cumple, pues implícitamente se siente mal, renuncia a lo que es importante para ella, corta sus redes de interacción, sus redes de apoyo y pues obviamente genera malestar. Entonces el objetivo no estaba enfocado en ella, pero sí está enfocado en lograr algo. Entonces por eso siempre hablamos de que la violencia tiene una intención. Hay un montón de formas a través de las cuales se ejerce la violencia, unas muy sutiles como puede ser aplicando la ley del hielo,
como puede ser hasta una sonrisa, una risa burlona, un comentario irónico, un comentario sarcástico, el ejercicio de los celos, por ejemplo, eh, mentir, ser infiel, hacerle creer a la otra persona que está loca, entre comillas, o que dice las cosas y no se le entienden, o que dice una cosa y luego después dice otra. Y todo esto tiene un objetivo detrás de todo, confundir a la persona o lograr a través de estas prácticas que la persona se sienta inhibida, que la persona se sienta desconfiada y que termine haciendo lo que quien está acá encima, en esa relación de asimetría, dice o indica. Entonces, imaginemos que nos habrá pasado, seguramente habremos visto en algún momento en nuestra familia o en alguna otra, en donde hay esos ambientes tan tensos, tan difíciles, en donde se siente un malestar, ¿no? Se siente la incomodidad y resulta que es porque el papá llega del trabajo y llega enojado, ¿no? Aquellas niñas y niños que ya saben que cuando llega el papá se tienen que callar, tienen que reírse despacito, tienen que estar en silencio. Básicamente entonces el papá dice, pues si yo no hice nada, no soy violento, ¿no? Pero resulta que con su propia apariencia, que con esa seriedad, que con esa mirada, que con un alarido que avienta, eh, manda el mensaje muy potente de que se tienen que callar. Entonces esta es una manera muy clara de ejercer control, de ejercer poder y dominio sobre el resto. No necesita hacer más cosas, pero no se queda ahí. Hay otras formas mucho más evidentes, mucho más contundentes de ejercer violencia. Hay unos tipos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida de violencia eh, menciona, que es una violencia psicológica, que entra mucho en esto que les he estado compartiendo, la violencia física, la violencia económica, la sexual y la patrimonial. Entonces, estos tipos de violencia es importante comprenderlos, porque si los invisibilizamos, estamos haciendo una lectura incompleta de la situación. Y entonces los procesos que llevemos a cabo en cualquier ámbito donde nos desenvolvamos, puede ser en la terapia, puede ser en una industria, puede ser en el gobierno, puede ser en una comunidad, puede ser generando un proyecto, en cualquier área que nos desempeñemos, hay relaciones de violencia. Y yo me estoy remitiendo a las relaciones mucho de pareja, también va la violencia familiar, en lo que he estado hablando, un poco ahí se encuentra también al hablar de los hijos, de las hijas, pero pues también hay otras formas de violencia, la violencia institucional, la violencia comunitaria, y esto tiene otras implicaciones también bien relevantes, pero ¿qué es lo común? Que hay relaciones de asimetría, en donde quien se encuentra en la parte superior, en la parte de mayor privilegio, pues todo el poder que tiene lo está usando para controlar, para dominar, someter a la otra persona. Y aquí sería importante mencionar algo, tal vez el poder en sí mismo no sea algo malo, no sea algo dañino. El uso del poder en sí ahí, pudiera no ser conflictivo necesariamente. Pero ¿cuál es la dificultad? El abuso de poder, precisamente. Entonces hay ciertos elementos que tienden a llevar a que una persona o un grupo de personas se encuentre acá. El género, por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la pertenencia o no a un grupo étnico o racial. Entonces, diferentes elementos juntos hacen que la persona o el grupo de personas termine estando por encima del otro. Y quien se encuentra en una condición de inferioridad, quien está puesta en ese lugar, por supuesto que también encuentra menos posibilidades, menos recursos, menos elementos de poder salir de esa relación. Entonces es importante mencionar que quienes se encuentran en relaciones de violencia o en situaciones de violencia no están ahí por gusto. Es que no encuentran o no tienen los elementos suficientes para poder salir de esa situación, de esa relación. Y en ese sentido quisiera poner un ejemplo, porque a veces si no tenemos en cuenta este tipo de situaciones, cometemos actos negligentes y pues no nos desempeñamos de una mejor manera. Eh, Pongamos el caso de una pareja que acude a terapia psicológica y vienen porque tienen muchos problemas, dicen, ella y él coinciden en eso,
pero él dice que ella es muy violenta, que es muy agresiva, que quiebra cosas, que tira cosas, que grita, que se altera. Y ella dice que sí es verdad, que le ha quebrado varias botellas, le quebró los caballitos, que le ha escondido las caguamas y que no lo ha dejado entrar en la noche. Ella refiere que él consume alcohol frecuentemente y que para ella es un gran problema porque lo hace viernes, sábado y domingo, a veces hasta el jueves. Y se gasta el dinero, se va con los amigos, llega tarde, llega borracho, gritando, enojando, peleándose con ella y con el niño. Él dice que efectivamente toma, pero que él no le parece problemático porque él tiene un trabajo muy estresante, muy difícil y que él requiere de salir a convivir con sus amistades y que bueno, que tampoco le hace mucho daño a nadie, ¿no? Invisibiliza la parte de la queja que ella está viviendo. Este hombre bien pudiera indicar que ella lo maltrata, que ella hace ciertas acciones, incluso pudiera decir que ella le rompe las cosas, que ella no lo respeta, que ella es la que lo violenta y lo agrede, que no es ordenada, que es descuidada, que él en cambio tiene las camisas guardadas, acomodadas en el closet por colores, que tiene los pantalones también bien acomodaditos, los calcetines en sus cajones muy bien estructurados y que ella es muy desorganizada y muy desordenada. Pudiera también él decir que él es una persona de pocas palabras, muy concreta, muy concisa, que es muy puntual, que necesita que las cosas se hagan de una manera esquemática, muy estructurada y de que no es muy emocional y muy sentimental. Esas características que yo estoy mencionando podrían tener que ver con elementos del espectro autista y otras tendrían que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Y perfectamente yo podría caer en un error en tratar ese proceso únicamente focalizando en las obsesiones, compulsiones que él indica, que él comparte, o bien en esos rasgos de autismo, de Asperger posiblemente. Si no veo yo la violencia que hay implícita en esa relación de pareja, pues estaría yo llevando a cabo un proceso en donde lo que haga es revictimizar a la pareja, magnificando y poniendo sobre la mesa los ejercicios que ella realiza que no necesariamente son de violencia, son actos agresivos como decíamos al inicio. La agresividad se activa cuando se ve en riesgo la integridad física, la integridad emocional. Entonces, si lo que ella buscaba era, al quebrar las botellas, al tirar las caguamas o los caballitos, era que él dejara de tomar, que no encontrara más alcohol para que ahí parara. No estaba buscando ejercer un control, ejercer un dominio, ejercer un poder y someterlo. Básicamente lo que estaba buscando era frenar esa acción que estaba generando un malestar en la familia. Y bueno, es importante mencionar que las relaciones de violencia, recalcar, que no se permanece ahí por gusto. Muchas veces las personas no se dan cuenta, no identifican qué es lo que está sucediendo. Y a menudo esto pasa tanto con las víctimas de violencia como con la persona que ha ejercido la violencia. Entonces es bien importante que tengamos este tipo de conocimientos para que en nuestro quehacer profesional, incluso en nuestra vida personal, podamos ir teniendo ciertas pautas, ciertos elementos que nos permitan funcionar de una manera más adecuada y más saludable. Porque definitivamente la violencia rompe con el equilibrio, rompe con la tranquilidad, sí de la pareja, también de la familia, también del vecindario, de la colonia, de la sociedad, por supuesto. Y con esto, para ir cerrando, mencionar que la violencia se da en diferentes contextos. Existe también la violencia institucional, existe la violencia de los grupos del crimen organizado, la violencia de Estado, existen las guerras, y si hablamos de estos elementos y reflexionamos un poquito, finalmente estamos hablando justamente de eso, de ejercicio de poder, de ejercicio de dominar, someter, como la violencia que existe en la Sierra Tarahumara con las comunidades que son expulsadas de sus zonas en donde habitan. Entonces siempre es importante entender la violencia incorporando estos elementos. Me parece a mí que nos ofrecen también una lectura más completa y que a partir de ahí podemos encontrar elementos que nos hagan elaborar planes, programas o intervenciones más eficaces y más eficientes. Bueno, pues por mi parte es todo. Quedo a sus órdenes para dudas, para comentarios, que con mucho gusto puedo atender ahí en los medios de contacto que seguramente estarán apareciendo
junto con esta plática. Muchísimas gracias.